Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Montejo Hernández, yo soy médico internista, nefrólogo, especialista en hipertensión arterial y actualmente trabajo en Medellín como nefrólogo independiente. Vamos a hablar de un tema que me apasiona y es sobre monitoreo ambulatorio de presión arterial, el famoso MAPA. Y con una primera pregunta, ¿será que es importante pedirlo siempre? Yo quiero que esta conferencia de 25 minutos sea una conferencia de reflexión, como vemos acá, donde quiero que al final nos preguntemos todos si de verdad hacemos un buen manejo de los pacientes con diagnóstico en hipertensión arterial. Este es mi conflicto de intereses y yo quiero resolver 4 preguntas a lo largo de esta ponencia. La primera pregunta es la primera que nos hicimos sobre si todo paciente hipertenso debería tener un mapa, al menos uno en su vida. ¿Qué aportes adicionales ofrece el mapa en el paciente con hipertensión arterial? Si es una herramienta costo efectiva, ¿por qué no se usa? ¿Por qué no se solicita? Entonces, probablemente si yo le pregunto a varios médicos, ve, ¿será que los pacientes hipertensos deberían tener un mapa? Y probablemente nos empiecen a decir, hombre, en un mundo ideal, donde haya paz, convivencia, donde haya mucho dinero, pues de pronto sí. Pero si vamos a la medicina basada en la evidencia y no hablando de mundos ideales, la respuesta es sí. Todo paciente hipertenso debería tener un monitoreo de presión arterial en 24 horas, al menos una vez en su vida. Ahora bien, para poder hablar del mapa o del monitoreo ambulatorio de presión arterial, tenemos que entender qué es un mapa. Dentro de las herramientas para medición de la presión arterial hay 2, lo que llamamos las presiones arteriales tomadas en consultorio u oficina y lo que se llaman las herramientas ambulatorias de medición. Dentro de las herramientas ambulatorias hay 2 tipos, lo que se denomina el automonitoreo de presión arterial, que son estos dispositivos que tenemos en la casa de los pacientes para que el paciente se tome él mismo su presión arterial. Y la segunda herramienta es el monitoreo de 24 horas de presión arterial, que como se observa en esta gráfica, es una grabadora donde le ponemos un brazalete al paciente, generalmente en el miembro superior no dominante, y eso lo que hace es un registro de todo el día y toda la noche y nos arroja unas variables. Hoy por hoy tenemos varios documentos de posición y alguna que otra guía que nos ayuda a entender cómo interpretar un monitoreo de presión arterial, nos da unas luces sobre los umbrales que buscamos y también nos enseña cómo debería ser idealmente una toma de presión arterial en 24 horas. Ahora bien, esto es lo que evaluamos en un monitoreo convencional. Y ojo, hablo de monitoreo convencional porque hoy por hoy ya tenemos monitoreos de presión arterial con medición de variables hemodinámicas. Pero vamos a hablar del mapa convencional. Esta es una gráfica clásica de un mapa convencional o de un monitoreo convencional. ¿Qué vemos allí? Vemos qué pasa en las 24 horas, o sea, cuál es el promedio de presión arterial sistólica y diastólica en 24 horas. Y somos capaces de fraccionar el mapa en 2 periodos. La parte diurna, que es en blanco, y la parte nocturna, que es la parte gris. Más o menos, o lo convencional, es que lo dividimos de 6 de la mañana a 10 de la noche la parte diurna y de 10 de la mañana de 10 de la noche, perdón, a 6 de la mañana la parte nocturna. Lo segundo que podemos ver es cuál es el promedio sistólico y diastólico en la fase diurna, cuál es el promedio sistólico y diastólico en la fase nocturna. Y algo muy interesante es que si ustedes ven, aquí hay una caída de la presión cuando empezamos la fase nocturna de medición. Y eso es lo que se llama el descenso fisiológico de la presión arterial. Normalmente en la noche, por una serie de mecanismos hormonales neuroendocrinos, la presión arterial disminuye entre un 10 a un 20%. Y eso es lo que se llama el dipper o dipping. Nosotros también con el mapa
somos capaces de medir ese descenso nocturno o díptico. Otras variables que podemos medir es la carga sistólica y diastólica. ¿Qué es la carga? No es más que mirar el porcentaje de tomas que están por encima del umbral buscado en presión arterial sistólica y diastólica. La variabilidad, ¿qué es la variabilidad? Es esa diferencia que hay entre toma a toma de presión medida en desviaciones estándar o medida en milímetros de mercurio. También podemos ver lo que se denomina la ventana de bata blanca. ¿Qué es la ventana de bata blanca? Es lo que sucede cuando empieza el monitoreo, o sea, cuando ponemos el equipo, y qué pasa cuando vamos a retirar el equipo. Cuando hay hipertensión de bata blanca, que vamos a hablar más adelante de ella, se puede observar cómo al principio y al final del monitoreo hay cifras de presión arterial más elevadas. Y otro aspecto interesante que se puede medir es lo que se llama el rising matutino o la elevación matutina, que es cuando el paciente se despierta y hay elevaciones súbitas de la presión arterial por descargas o hiperactividad simpática. Entonces, como ven, el mapa convencional evalúa muchas variables, pero cada una de esas variables tiene una meta. ¿Cuáles son esas metas? Entonces, eso ya está establecido generalmente por los europeos. Está la Guía Europea de Monitoreo de Presión Arterial, que fue publicada en el 2013, y nosotros en Colombia nos adherimos a esa guía. ¿Qué nos dice esa guía? Que lo ideal es que en 24 horas el promedio sea menor a 130-80, en la fase diurna menor a 135-85, en la fase nocturna menos de 120-70, que la caída nocturna de presión arterial esté entre el 10 al 20%, es decir, si es menor al 10% es lo que denominamos una inadecuada atenuación o inadecuado descenso o el llamado dipper negativo o non-dipper, y si es mayor al 20% la caída de la presión arterial sistólica o diastólica es lo que denominamos descenso extremo o dipper extremo. Otro aspecto es la carga. Ya recordemos que la carga es el número de veces o el porcentaje de veces que las presiones están por encima de estos umbrales. Lo ideal, digamos que los autores no se han puesto de acuerdo, pero algunos hablan de menos del 25% y otros hablan de hasta 30 y 40%. La variabilidad menor a 15 milímetros de mercurio, la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, debe ser menor a 50, pero en la población anciana, por rigidez vascular, generalmente es mayor a 50 milímetros de mercurio, y la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 90 latidos por minuto. Muy bien. Ahora bien, ¿qué aportes adicionales nos ofrece el monitoreo? Entonces aquí vamos a mirar tres cosas. Asociación con desenlaces cardiovasculares, algunas variables del MAP y desenlaces, y los denominados fenotipos en hipertensión arterial, que vamos a mirar qué es eso. Miren esto tan interesante. El monitoreo ambulatorio de presión arterial se empezó a realizar desde los años 60. Obviamente la tecnología ha cambiado y hoy tenemos dispositivos con muchísima precisión y confiabilidad. Pero ya desde el año 83 el doctor Perloff, en un estudio que hizo en más de 1000 pacientes, se dio cuenta de algo muy interesante. Y es que había una gran asociación entre valores ambulatorios de presión arterial y la predicción de eventos cardiovasculares. En el año 2003, el doctor Clement hizo un estudio mejor, con una metodología mejor, y se dio cuenta, como ven ustedes en las barras al sur oscuro, que las herramientas ambulatorias de medición tenían una mayor predicción de evento o de incidencia de eventos cardiovasculares. Y un estudio reciente, publicado por el doctor Vanegas en el año 2008, lo que hizo fue reclutar casi 64,000 pacientes en un periodo de 10 años, hizo un seguimiento de 5 años, donde él logró demostrar que las variables o el monitoreo ambulatorio de presión arterial tenía una mayor predicción en la mortalidad cardiovascular y en la mortalidad de cualquier causa. Por eso, hoy por hoy se dice
que las herramientas ambulatorias de medición de la presión arterial son más predictivas de desenlaces cardio-cerebrovasculares. Otro aspecto interesante es este estudio donde fíjense cómo se consolida la evidencia, esto es toma de presión arterial en consultorio versus toma de presión arterial ambulatoria y monitoreo 24 horas, donde de alguna manera hay una mayor predicción de eventos cardiovasculares. Pero miren otra cosa interesante, se dieron a la tarea de mirar dentro de las variables de medición, como la presión diurna y la presión nocturna, cuál tenía mayor predicción de eventos cardiovasculares, y se considera hoy por hoy que la presión arterial nocturna tiene una mayor asociación con desenlaces cardiovasculares adversos, y no solo eso, tiene mayor asociación con progresión de enfermedad renal crónica en los pacientes con enfermedad renal crónica instaurada. Por eso entonces el mapa juega un papel muy importante. Ninguna herramienta ambulatoria, y mucho menos la toma en consultorio, nos hace medición nocturna de la presión. Ahora bien, hay algunos dispositivos del hogar que hoy por hoy tienen la capacidad de hacer mediciones nocturnas de presión arterial. Sin embargo, en Colombia, por lo menos, no se consiguen fácilmente. Entonces, el promedio nocturno de presión arterial es una variable de gran asociación de eventos cardio-cerebrovasculares. Otra variable muy interesante es que el fenómeno Dipper o el descenso nocturno de presión arterial también tiene asociación con desenlaces. Miren lo que sucede aquí. Ese es el mismo estudio del 2007, donde los pacientes no Dipper tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares, e incluso los pacientes con patrón Reiser. ¿Qué es patrón Reiser? Es aquellos pacientes donde la presión nocturna es mayor que la presión diurna. Eso se llama el patrón Reiser o patrón de ascenso nocturno, donde estos pacientes tienen mayor probabilidad de eventos cardiovasculares. Entonces miren esto tan interesante. Variables como la hipertensión nocturna, variables como el no Dipper o el patrón Reiser tienen asociación con eventos cardiovasculares. Y nos falta uno, que es la variabilidad. Aquellos pacientes con mayor variabilidad sistólica en la fase diurna también tienen mayor probabilidad de desenlaces cardiovasculares. Entonces, en esas ideas también viene un tercer aspecto, que se llaman los fenotipos en la hipertensión arterial. Como tenemos herramientas en consultorio de medición y tenemos herramientas ambulatorias de medición, entonces aparecen 4 fenotipos. El primero es el paciente realmente normotenso. ¿Cuál es el paciente normotenso o de hipertensión arterial controlada? Es el paciente que tanto en el consultorio como en el mapa o en el automonitoreo de presión tiene sus presiones normales. Ese es el fenotipo de normotensión o de hipertensión controlada. ¿Cuál es el fenotipo de hipertensión arterial no controlada o de diagnóstico de hipertensión arterial? Es el paciente, tanto en el consultorio como en las herramientas ambulatorias, tiene la presión arterial elevada. Ese es el fenotipo de diagnóstico de hipertensión arterial verdadera o de hipertensión arterial no controlada si ya tenía el diagnóstico de hipertensión. Y vienen 2 fenotipos muy interesantes. El primero de ellos, el paciente con hipertensión de bata blanca, es el paciente que en el consultorio tiene la presión arterial elevada, pero en el automonitoreo o en el mapa la presión es normal. Eso se llama hipertensión de bata blanca. O también es el paciente que ya está en tratamiento de hipertensión y ese paciente se considera que tiene efecto de bata blanca. Otro aspecto muy interesante es lo que se denomina hipertensión enmascarada. ¿Qué es la hipertensión enmascarada? Es el paciente que tiene en el consultorio presiones arteriales normales, pero fuera del consultorio las tiene elevadas. Suena curioso eso, pero hay un grupo de pacientes, y ahorita vamos a mirar qué porcentaje es, que en el consultorio la presión la encontramos bien,
pero ambulatoriamente es alta. A ese grupo en especial hay que ponerle muchísimo cuidado. Oye, yo quiero que miren este monitoreo. Este es un paciente que en el consultorio sus presiones son elevadas, pero que cuando le hacemos el monitoreo de presión arterial, miren, la presión arterial es normal. Pero si ustedes ven el momento en que se le pone el dispositivo y el momento en que se le refiere el dispositivo, las presiones son altas. Eso es lo que se denomina hipertensión de bata blanca si el paciente no es tratado, o efecto de bata blanca cuando el paciente ya está tratado, o ojo, es el paciente que a veces denominamos como hipertenso resistente porque tiene 3 medicamentos, uno de ellos un diurético, lo encontramos en el consultorio con la presión alta y mentiras, le hacemos un monitoreo y resulta que es normal. Entonces es una falsa hipertensión resistente. ¿En qué porcentaje de los pacientes puede haber bata blanca? Entre el 20 al 25%. Y ojo, por eso es que la primera indicación en el mundo de realizar monitoreo de presión arterial es cuando hay sospecha de hipertensión de bata blanca. El grupo británico y las guías NICE de hipertensión recomiendan el mapa como una herramienta costo efectiva para aquellos pacientes con sospecha de hipertensión y evitar tratamientos farmacológicos innecesarios que cuestan dinero. Por eso es que cuando yo tengo un paciente con la presión alta en el consultorio y tiene un Framingham o una SCBD moderado o bajo, dude ese diagnóstico y hágale un mapa. Pero ojo, en Colombia, alguien dirá, ¿qué dicen nuestras guías de hipertensión? Dicen las guías de hipertensión del 2017 que si usted tiene un paciente en estos rangos de presión arterial, usted debería solicitar un mapa para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. Ahora bien, miren este caso clínico tan interesante. Es un paciente de 54 años, conductor de taxi, de 8 de la mañana a 9 de la noche, diabético, dislipidémico, sedentario, ex-tabaquista hasta hace 3 años, con pobre adherencia a la dieta y dice que no es hipertenso. Ese paciente lo encontramos en el consultorio a las 7:30 de la mañana con cifras de presión normales y tiene 32 kilos por metro cuadrado. Nos trae unos exámenes y miren esto: LDL 170, triglicéridos 250, glicada elevada. Ya tiene criterios de enfermedad renal crónica establecida con albuminuria A2. Aparte es un electrocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda y ya tiene complicaciones microvasculares de la diabetes. Volvemos y le tomamos la presión a las 7 de la mañana y vuelve y nos da normal. Entonces aquí usted tiene dos opciones: o quedarse tranquilo y decir, no, la presión está perfecta, pero qué curioso, un paciente obeso, dislipidémico, diabético, con enfermedad renal crónica instaurada, con hipertrofia ventricular izquierda y con presión normal. Qué extraño eso. Le hago un monitoreo y miren la sorpresita. Ese paciente en la fase de 24 horas, que debería ser menor a 130/80, tiene 137. En la parte nocturna, que debería ser menor a 135, está elevada. Y en la parte nocturna, que debería ser menor a 120 milímetros de mercurio, está elevada. Entonces, ese paciente tiene una hipertensión sistólica aislada confirmada y con un patrón de hiper negativo o una mala atenuación nocturna del componente sistólico. No hay duda que este paciente necesita tratamiento antihipertensivo. ¿Qué tan frecuente es la hipertensión enmascarada? Se puede encontrar hasta en el 20% de los no tratados y hasta en el 60% de los pacientes tratados. Hay que buscarla. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, antes o muchas veces nos han dicho que el riesgo de eventos cardiocerebrovasculares de la hipertensión enmascarada es igualito al de la hipertensión no controlada. Sin embargo, este estudio del doctor Vanegas en el 2018 nos muestra cómo la hipertensión enmascarada parece ser
que tiene una mayor predicción de eventos cardiocerebrovasculares y de mortalidad por cualquier causa cuando se compara con la hipertensión no controlada sostenida. Por eso es que hay que sospechar la hipertensión enmascarada y miren otra motivación para solicitar monitoreo de presión arterial, especialmente en la población de alto riesgo o con daño de órgano blanco establecido. Muy bien, ¿cuáles son entonces la segunda indicación del mapa? Identificar fenómeno de hipertensión enmascarada en individuos no tratados o en pacientes con hipertensión no controlada que estamos sospechando, perdón, hipertensos ya tratados, estamos pensando que no estén controlados. ¿Es una herramienta costo efectiva? Claro, porque si yo controlo integralmente la presión arterial, disminuyo las hospitalizaciones por eventos cardiocerebrovasculares. Las guías europeas recomiendan MAPA para la detección de hipertensión enmascarada en pacientes con daño órgano blanco o pacientes de alto riesgo cardiovascular. Miren este monitoreo. Este monitoreo, miren cómo llama la atención algo. Fase diurna se ve muy bien, pero la parte nocturna se ve muy mal. Miren esto, es un paciente que en la fase diurna tiene menos de 135/85 y en la fase nocturna tiene una presión sistólica mayor a la fase diurna. Entonces este paciente tiene una hipertensión nocturna no controlada con un patrón Reiser invertido. Este es un paciente obeso con apnea obstructiva del sueño, que ya vimos cómo se incrementa el riesgo cardiovascular cuando no somos capaces de controlar adecuadamente la presión arterial en 24 horas, especialmente en la fase nocturna. Entonces ahí viene la tercera indicación del mapa: identificar patrones anormales en las 24 horas, hipertensión nocturna, patrones de no descenso como Dipper negativo o Reiser, y la cuarta indicación es determinar efectividad del tratamiento. Aquellos pacientes en tratamiento farmacológico donde dudo si en las 24 horas hay un adecuado control de la presión arterial. En resumen, el mapa tiene muchísimas ventajas. Primero, tiene un mayor número de lecturas. ¿Cuándo definimos que un mapa está bien hecho? Cuando el monitoreo tiene al menos 20 lecturas diurnas y al menos 7 lecturas nocturnas. Se dice que lo ideal es que más del 70% de las lecturas totales sean válidas para interpretación. Segundo, proporciona el comportamiento de la presión en un ambiente usual. No hagamos el monitoreo de presión arterial un domingo en día de descanso. Lo ideal es hacerlo un día usual del paciente, cuando trabaja, cuando cocina, cuando va al mercado. Obviamente no se puede mojar ni nada de eso, pero lo ideal es hacerlo en un momento o en un ambiente usual. Tercero, identifica fenotipos: hipertensión de bata blanca, no administrar medicamentos a un paciente que no lo necesite, o hipertensión enmascarada, aquel paciente que creemos que está controlado y mentiras, que no está controlado y progresa en daño de órgano blanco o termina en un evento cardiocerebrovascular. Cuarta ventaja: identifica patrones anormales: hipertensión nocturna, pacientes con alta variabilidad, pacientes no Dipper o Reiser o Dipper invertido. Quinto, documenta la eficacia del tratamiento antihipertensivo. Sexto, detecta episodios de hipotensión arterial. Es muy importante si el paciente nos está relatando mareos posturales o sospecha de hipotensión en algún segmento del día. Eso nos ayuda también a manejar los medicamentos. No hay duda, hoy por hoy, el mapa es el mayor predictor de mortalidad cardiovascular. Y estudios en Europa, Estados Unidos e incluso en Asia han mostrado que el monitoreo de presión arterial ahorra al sistema de salud de los hipertensos hasta un 20 a un 25% del gasto. Y puede ser una herramienta complementaria con el automonitoreo. Los endocrinólogos nos han enseñado a todos que la medición de glicemia en casa es muy importante para poder determinar cómo está un paciente y cuál estrategia hacer. Yo les pregunto, ¿qué porcentaje de nuestros pacientes hipertensos
se toma la presión con juicio en la casa. Entonces, señores, hay que fomentar, señores y señoras, perdón, doctores y doctoras, hay que fomentar el automonitoreo de presión arterial. Entonces, en conclusión, yo quiero que confrontemos la realidad de la hipertensión arterial. No sigamos siendo caballos cocheros que estamos mirando para un solo punto. Dejemos de actuar sin ir más allá. Abandonemos la visión simplista del manejo de la hipertensión. ¿Quién no pensaría con ver la puerta de esta casa que es una casa muy bonita? Uno creería que es una casa supremamente bonita porque tiene una puerta hermosísima. Pero miren qué pasa cuando entramos a esa casa. Esa casa está vuelta a nada, un jardín dañadísimo, unos baños deterioradísimos. O sea, hoy por hoy estamos haciendo probablemente un diagnóstico inadecuado y un tratamiento poco integral de los pacientes con hipertensión arterial porque seguimos simplemente con una tomita en el consultorio y copy-paste de los medicamentos. Entonces, yo los invito a que cada uno de nosotros se haga estas 4 preguntas como un acto de reflexión. 1. ¿Hacemos adecuados diagnósticos de hipertensión arterial? 2. ¿Será suficiente el control de la hipertensión arterial con las tomitas del consultorio? 3. ¿Medimos adecuadamente la efectividad del tratamiento antihipertensivo? Y ojo, miren esta pregunta, meto el dedo en la llaga. ¿Son efectivos nuestros programas de hipertensión? ¿De verdad nos interesa la integralidad? Entonces, miren esto. Preguntemos también, ¿cuáles son las barreras que tenemos como médicos de programa, como médicos generales, como médicos de familia, como especialistas? ¿Cuál es esa barrera que nos impide lograr un manejo integral del paciente con hipertensión? Alguien dirá, es que el mapa no está en el post, es que en la EPS no me dejan, es que me echan si solicito el mapa. Y les cuento algo. El mapa o monitoreo de presión de 24 horas es del Plan Básico de Salud. Está en el Plan Básico de Salud desde el año 2001. O sea que lo podemos formular prescribir sin ninguna dificultad. Entonces, señores, alguien dirá, pero es que el mapa es el futuro de la hipertensión. No, señores, el futuro está aquí. Es más, estamos quedados. El mapa convencional en un futuro muy cercano va a evolucionar. ¿Por qué? Porque ya hoy, incluso aquí en Colombia, hay sitios en Bogotá, Medellín y Cali, donde no solo se hace el mapa convencional, sino que se hace monitoreo hemodinámico no invasivo, donde ya tenemos variables como la presión aórtica central, la velocidad de onda de pulso, la medición de la resistencia vascular sistémica, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, y esas variables nos están ayudando a nosotros los médicos que nos gusta la hipertensión a hacer un monitoreo integral de la presión arterial y hacer una cosa que se llama medicina basada en el paciente y no en la enfermedad, donde estamos tomando decisiones de manejo farmacológico y no farmacológico con la ayuda de las variables convencionales y de las variables hemodinámicas para hacer un tratamiento más dirigido hacia ese paciente en particular. Entonces, con esto doy por finalizada esta ponencia. Estas son mis redes para el que me quiera escribir dudas, preguntas, debatamos sobre puntos claros y al final de esta sesión vamos a tener un espacio para preguntas. Muchas gracias a todos y sigan disfrutando del curso.